Hola, como cada día vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos en la primera carta a los Corintios, vamos a comenzar el capítulo 2 de los versículos 1 al 8. Y va a estar hablando Pablo a los Corintios, recordándoles cómo llegó él la primera vez que llegó a esa ciudad, cuando los conoció, cuando les predicó, cuando ellos se convirtieron. Vamos a orar al Señor. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos que tú, como cada día, nos hables, que vayas conformando nuestro corazón por medio de tu espíritu y tu palabra cada vez más y más a lo que tú quieres. Ayúdanos a tener un corazón sensible a ti, dependiendo de ti, de alguna manera reposando en ti, en todo lo que tú quieres hacer por medio de nosotros, y desde ya darte gracias por ese privilegio que tú nos das de ser usados por ti en todas tus cosas que son maravillosas. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Eh, Como dije, Pablo va a hablar ahora a los Corintios y les va a recordar algo. Dice, así que, en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Básicamente está hablando del Evangelio. No recordamos, el Evangelio no es solamente que Cristo murió por nuestros pecados para darnos salvación, cuando nosotros vamos a Él arrepentidos y Él nos perdona y nos justifica delante de Dios, que sí es el grueso del Evangelio, sino que el Evangelio es toda la enseñanza de Dios para transformar vidas. Es para que, así como Pablo fue a Corinto, nosotros estemos dispuestos delante de Dios cada día para ser usados por Él según su espíritu, según su poder, de acuerdo con su amor, siguiendo su palabra. Todo es de Él, no es nuestro. Entonces, lo que está diciendo acá, que lo que Pablo quería de la iglesia era saber qué cosa, que la iglesia estaba siguiendo al Señor, de la forma en que el Señor quiere que lo sigamos, no de la que yo creo que es la mejor, no, la que el Señor sabe que es la mejor y la que Él quiere enseñar a nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo acá cuando dice que se propuso saber entre la iglesia solamente Cristo. Eh, Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablando de ese poder que salva vidas, este poder que cambia vidas, como cambió la tuya y la mía. Eso es lo que constituye el núcleo de la vida cristiana, el poder de Dios que cambió una vida. De muerte a vida eterna, sí, pero también que ahora las cosas las pensamos espiritualmente. Ya no tomamos decisiones como antes, sino que vamos siempre al Señor en dependencia de Él. Todas esas cosas es las que está incluyendo Pablo, aunque no las dice el texto, en lo que está hablándoles a los hermanos allá en la iglesia en Corintio, y Dios hablándonos hoy por medio de este texto a cada uno de nosotros. Eh, Cuando Pablo fue allá, fue un lugar donde, por el trasfondo conocemos, se usaba mucha la enseñanza griega de la mitología, de la retórica y una serie de cosas más, y el conocimiento por el conocimiento era como lo máximo, la sabiduría humana. Y a veces, entonces decimos, los griegos eran así, pero a veces en este mundo eso también se valora mucho. Entonces, es que hoy este que conoce harto de este tema, o tenemos que rendir en base a lo que nosotros conocemos mejor que otros. Y un poco tendemos a tener ese funcionamiento porque la sociedad lo exige, porque el mundo lo exige, y estamos envueltos en eso. Y es lo que se premia, por decirlo de alguna manera. Pero Pablo está diciendo lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es un corazón transformado, no una mente sabia. Eh, la sabiduría de la mente Dios la va a dar, y lo va a decir en el texto mucho más adelante. Entonces, cuando Pablo va acá, va a un lugar pagano que estaba preocupado de otras cosas, y Dios les va a quebrar el molde con la sabiduría divina. Eh, entonces,
Eh, lo que está diciendo en el fondo es que nosotros cada vez que queremos hablar de Dios, tenemos que depender absolutamente de Dios, tanto para el tiempo en el cual nosotros vamos a hablar y para ver qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Por lo tanto, la oración es fundamental. Yo he compartido algunas veces con algunos hermanos que me voy a juntar con amigos que no son creyentes y la oración es que Dios me permita hablar algo de Él, si se da la oportunidad. Y es un tema porque a veces no se da la oportunidad, pero leemos en otros textos, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que dice que predique las escrituras a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme, bueno, ¿yo tengo que hablarlo igual? Entonces, o me puedo hacer la pregunta de la siguiente manera: ¿estoy obrando en mi humana sabiduría? ¿Estoy tomando los textos bíblicos de acuerdo a lo que yo creo que es mejor? ¿O estoy tomando los textos bíblicos para que Dios me haga actuar de acuerdo con ellos? Que no es lo mismo. Entonces, hay que ser muy sensible al Espíritu de Dios. Hay que orar mucho y hay que buscar una dependencia tal de que yo me dé cuenta que es Dios el que está haciendo la obra, porque la obra es de Él, la palabra es de Él, el momento que va a ocupar es de Él, el corazón que va a ser cambiado por esa palabra que me haga hablar a mí, lo va a hacer Él, no mi humana sabiduría, por mucho que yo esté hablando la misma escritura de Dios. Es difícil notar la diferencia, por eso mi convicción a través del texto que yo veo acá es que tenemos que estar tan aferrados, tan sensibles a lo espiritual, que no vayamos nosotros a decir algo de más y echar a perder lo que Dios está haciendo. Vemos que Pablo va a Éfeso, por ejemplo, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 16, vamos a leer un texto allá en el versículo 8, que les dice a los Corintios: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y es interesante lo que está diciendo Pablo acá. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se va a quedar ahí? Porque se le ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Cómo sabe Pablo eso? Si más encima tiene adversarios. Entonces, cuando nosotros tratamos de pensar humanamente el cómo distinguir qué es lo que está pasando para ver qué decisión tengo que tomar, si hablo, no hablo, con quién discuto, con quién no, entonces estoy mal. Lo que está diciendo Pablo es que el Señor lo llamó allá y el Señor lo puso y le está mostrando cómo su obra está avanzando a pesar de los adversarios. Y de hecho podemos ir al texto donde está sucediendo esto y lo narra en el libro de los Hechos. En el capítulo 19 dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, a los hermanos que le está escribiendo ahora Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí se abre una oportunidad para predicar, para enseñar. Y Pablo fue movido por el Señor a esto. Vemos más adelante en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, que era la costumbre que él tenía ir siempre primero a los judíos a enseñar acerca de Cristo, dice: entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y uno debería pensar, y se convirtieron muchos. Pero sigue leyendo el texto y dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces vemos que no siempre, por mucho que nosotros estemos predicando el Evangelio, la gente va a tener una buena respuesta. Y a veces cuando no vemos la buena respuesta nos vamos a esforzar para que entiendan. Incluso a veces nos van a decir en nuestra cara: tú no me vas a convencer. Y la verdad es que nosotros no convencemos a nadie, es el Señor el que hace la obra. Y esa es la convicción que tenemos que tener. Por eso dice Pablo aquí en este texto a los Corintios que fui con temor y temblor, porque es el Señor el que hace la obra. El privilegio es de usarme a mí, de usarte a ti, pero como Él quiere.
Sigue leyendo aquí en el versículo 10, estoy en Hechos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y eso es un tema. Nosotros podemos enseñar la palabra del Señor, lo cual no significa que todos se van a convertir, porque Dios salva a los que Él quiere, usándonos a nosotros. Nosotros no salvamos, nosotros no convencemos. Nosotros hablamos con temor y temblor la palabra de Dios para que el corazón que Dios está preparando para oír y hacer esa palabra, la escuche como si Él lo estuviera diciendo. Es un tema difícil. ¿Cómo lo resolvemos? Orando, con temor y temblor, dependiendo todo del Espíritu del Señor. Amén. Dios te bendiga.